placer de conversar con esta abogada dominicana que se ha convertido a lo largo de los años en la arqueóloga más mediática, arqueóloga por oficio, porque lleva muchos años dedicada a eso, ya que está buscando la tumba de la última reina de Egipto, Cleopatra, y su amante, su compañero, su última pareja, el militar rebelde, el general rebelde, Romano Marco Antonio. Ustedes han escuchado hablar de Kathleen Martínez a lo largo de los años. Es una historia que ha despertado, en un principio despertaba mucho escepticismo, porque una persona que no era arqueóloga, que no estaba dedicada al oficio, que no vivía ni siquiera en la región, tenía una corazonada de que en un lugar específico de Alejandría, en Egipto, se encontraba la tumba perdida de esa reina legendaria. Pues ella hace pocos días acaba de descubrir algo impresionante y en el día de hoy lo va a compartir con todos nosotros. Le damos la bienvenida desde cerca del Cairo, en este momento en Egipto, a Kathleen Martínez. Buenas noches, querida amiga. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito, mira, vamos a ir haciendo historia para las nuevas generaciones que a lo mejor no conocen cómo ha sido todo este proceso, porque la verdad es que es sorprendente lo que has hecho desde el día 1 hasta hoy. Pero este último hallazgo es muy importante. Es una necrópolis de mucha importancia en esta ciudad que tú desde el inicio, o en este sitio, que tú desde el inicio decidiste que era el lugar. Ya nos explicarás por qué en el futuro, más adelante, dónde se encontraba la tumba de la reina Cleopatra. Estamos hablando de Taposiris Magna. ¿Qué has encontrado recientemente? Hace ya un tiempo que descubrimos esta necrópolis, este gran cementerio griego, justo al lado de, dentro del mismo yacimiento arqueológico, pero al lado del templo donde estaba excavando. En los últimos meses tenemos 16 catacumbas. Las catacumbas están cortadas en la misma piedra y van unos escalones, 14 escalones, cortados en la piedra hacia abajo, y ahí abre en una terraza con una mesa de ofrenda donde se le hacían ofrendas a los difuntos, a los familiares, y ahí entonces abren cámaras donde encontramos en algunas de ellas incluso más de 100 restos humanos, tenemos momias, tenemos niños, adultos, una cantidad importantísima de personas que formaron parte posiblemente de la corte de la misma Cleopatra, porque son del periodo de Cleopatra. Y ahí tenemos, por ejemplo, tumbas que son súper interesantes, como la tumba de un general que tenía medallas de honor. En esa época las medallas eran moscas de honor. Y entonces la hemos encontrado momias. Últimamente encontramos momias con lenguas de oro, que es algo, encontrar momias es algo muy importante, pero lengua de oro es algo extraordinario, especial, una nueva información. Estas lenguas de oro era para que se hacía un tipo de sortilegio donde se le permitía a los muertos poder comunicarse, poder hablar con los dioses para tratar de llegar cuando iban camino hacia el más allá. Entonces, tenemos hemos ido acumulando una cantidad de hallazgos importantísimos relativos a todas estas osamentas, momias vestidas como el dios Osiris, con sudarios, información que estaba perdida, y la hemos ido rescatando toda esa información de la época toda de Cleopatra. Kathleen, ¿es posible que alguna de estas momias con lengua de oro que ustedes han encontrado, que evidentemente tenía que ser gente muy importante, primero para que los momificaran y luego para que estuvieran ataviados de esta manera, y además esas lenguas de oro que según leí tú habías explicado que eran de 20 quilates, o sea, eran piezas importantes? ¿Es posible que alguna de estas momias sean Cleopatra y Marco Antonio? No, no lo son, porque los faraones eran enterrados en una posición especial. Entonces, esto es gente que los osteólogos especialistas
ha podido encontrar evidencias que son de la época de Cleopatra, pero no se trata aún de la pareja más famosa del mundo, Cleopatra y Marco Antonio. Kathleen, ¿cómo le decimos la trascendencia de este hallazgo en términos arqueológicos, en términos de historia? ¿Qué tan importante es para que la gente sepa? Es que estamos haciendo aportes de información desconocida, porque es que de la época de Cleopatra y de la época de la dinastía griega, los romanos trataron de borrarlo, de desaparecer toda la información sobre esa reina. Y entonces ahora es que se está, y casi todas las edificaciones de la época de Cleopatra se derrumbaron también con producto de terremotos y de maremotos. Sumergidas debajo del mar, además, en Alejandría. Entonces se encuentra una gran parte de la información bajo el mar, por ejemplo, el área donde estaba el palacio, y la ciudad de Alejandría se ha destruido varias veces, producto de estos terremotos, y se ha vuelto a reconstruir encima. Entonces todo esto, estamos hablando de 2000 años, y toda esta información estaba perdida porque se hizo un esfuerzo extraordinario para que todo esto, los romanos, que desapareciera para siempre el nombre de Cleopatra, pero no lo pudieron lograr. Entonces, porque se trata de la historia de amor más bella. Cleopatra cambia, era la mujer más rica del mundo y cambia sus tesoros, todas sus posesiones para poder enterrar a su esposo Marco Antonio. Es una historia de amor que empezó hace 2000 años y todavía no ha concluido. Kathleen, tú encabezas esta misión desde el 2005, son 16 años explorando en Egipto. Entonces mucha gente se pregunta, ¿qué tan costoso sale estas exploraciones y quién las financia durante todos esos años? Bueno, por eso precisamente, por el costo de estos proyectos, es que normalmente los dirigen y estos proyectos están a cargo de los países desarrollados, porque ellos tienen unos presupuestos. Por ejemplo, Francia tiene anualmente millones de euros para que se puedan desarrollar estos proyectos, igualmente Estados Unidos, Inglaterra, porque se considera que un país es desarrollado cuando tiene un proyecto arqueológico en Egipto, porque es que estando allá no estás leyendo la historia, la estás escribiendo. Entonces, cuando yo salí en el año 2004 con una idea para desarrollar este proyecto en Egipto, ¿qué puerta yo podía tocar? ¿Quién, si ni siquiera mi propia familia, creía en mí? Al contrario, ellos entendían que yo estaba pasando por un proceso mental, y estaban ya organizando para llevarme, para internarme en un centro psiquiátrico. Entonces, yo no tuve a nadie. En ese momento yo salí con los recursos que yo tenía, producto de mi trabajo como abogada. Pero el problema se me presenta porque yo no fui con la idea de excavar en ese momento, porque mis hijos eran pequeños. Yo solamente fui con la idea de hacer las primeras exploraciones de campo para más adelante, cuando mis hijos fueran mayores, fueran a la universidad, entonces yo poder regresar a Egipto. El problema se me presenta porque al llegar a Egipto y llegar a este yacimiento, que es donde yo entiendo que iba a poder constatar si mi teoría desde la República Dominicana tenía posibilidades de ser cierta, entonces ahí me entero que justo en ese momento había un proyecto, ya se cerraba el yacimiento para siempre y que se iba a convertir ya en un sitio turístico. Y más aún, hay unas ruinas de una pequeña iglesia del siglo III que se iba a reconstruir y ya se iba a perder para siempre la oportunidad de excavar. Es decir, yo llego en este momento y ya yo no tuve la oportunidad de pensar que el proyecto iba a ser en otro momento. Era este único momento. Y ahí entonces decido tomar el riesgo de hacerlo, con mucha tristeza, porque yo sabía que nadie me iba a apoyar, que mi familia no me iba a apoyar, y que iba a tener que hacer grandes sacrificios personales para hacerlo. Kathleen, entonces comienzo mi proyecto pensando que era probable que si yo lograba tener éxito, iba a conseguir apoyo, pero si no iba a tener, y yo sabía que me quedaba sola. Y recuerdo siempre que mi tío Cabito, que es mi tío favorito,
me aconsejó mucho que no tirara mi carrera profesional como abogada, porque el yo salir diciendo que iba a buscar la tumba de Cleopatra, me iba a considerar una loca y iba a perder mis clientes. Bueno, entonces, yo me imagino, claro. Lógico, pero es que es lógico. Vamos a ver, Kathleen, que hemos visto ese trayecto porque la verdad es que ha sido extraordinario. Tú saliste con una corazonada, tú no eras arqueóloga, tú no tenías experiencia en el campo, ni siquiera vives en el lugar. La idea de Cleopatra o la imagen de Cleopatra que el mundo ha tenido es una imagen de Hollywood, porque la verdadera Cleopatra no tiene nada que ver con Elizabeth Taylor y esa película maravillosa que hizo que muchas mujeres endiosaran a esta mujer, que además se creía que era la encarnación de Isis, esa diosa. Vamos a ver, yo quiero que tú me digas cómo fue, porque el ministro del Estado de Antigüedades en ese momento dijo que aceptó que tú excavaras durante 2 meses con el apoyo de ellos, porque tú eras una persona muy terca y estabas muy convencida de que la tumba de Cleopatra y de Marco Antonio, que es un misterio para la humanidad, estaba en ese templo que había sido explorado muchas veces a lo largo de los siglos y había sido abandonado como algo no importante dentro de la arqueología de Egipto. O sea, ¿qué te hizo a ti estar segura de que ahí podía haber indicios? Porque todavía no has encontrado definitivamente tu destino, pero vas en un trayecto muy rico y muy interesante, donde ya tus aportes quedan en la historia, como dijimos al principio. ¿Qué te hizo a ti estar convencida de que ese era el lugar y qué te ha hecho permanecer, a pesar de que todavía no has dado con la tumba de esta pareja tan emblemática? Sí. Es que cuando yo salgo a Egipto, ya yo tengo años de estudio sobre Cleopatra como personaje histórico. Yo tampoco me imaginé que con el paso del tiempo, ese no era mi proyecto de vida, yo no me imaginé que yo iba a salir algún día tras la tumba de Cleopatra, pero llegó un momento del estudio de los últimos días de la vida de Cleopatra que yo lo vi con claridad. Es que ella, una serie de información que yo seguía como abogada, sobre Cleopatra me fue llevando hacia definir varias cosas que nunca nadie, ningún científico había visto antes. Y es que Plutarco y Diocasios, ellos describieron con mucho detalle la muerte de Cleopatra. Y en eso dieron una información que fue muy importante para mí. Y es que Cleopatra había enterrado a Marco Antonio en un lugar que ella escogió. Decían que ella había ido a ese lugar a dejar a Marco Antonio, luego de hacerle de celebrarle un funeral de Estado, y luego, entre la muerte de Marco Antonio y la muerte de Cleopatra, pasaron solamente 2 semanas. Es decir, y que el día antes, sí, del año 30 antes de Cristo, y el día antes de su suicidio, ella igual regresa a ese lugar a despedirse de su esposo y a hacer las exequias finales. Probablemente también a organizar en ese lugar el que ella iba a llegar pronto. También ella seguro estaba organizando todo esto porque ella ya tenía su plan definido. Entonces, si Cleopatra había ido por última vez un día antes y Cleopatra estaba ya capturada por los romanos y sabemos que estaba de presa en el área del Palacio Real, donde ella iba a ser trasladada a Roma para formar parte del cortejo triunfal de Octavio, seguro caminando a la esposada por las calles de Roma, encadenada, le iban a tirar piedras, y seguramente le iban a dar humillarla y darle una muerte muy dura, como acostumbraban los romanos, que eran brutales cuando torturaban. Entonces ellos querían darle un ejemplo a las mujeres que no fueran como ella. Pero ¿quién era Cleopatra? Cleopatra era la primera mujer que estudia formalmente en la universidad. Ella hablaba 9 idiomas, era una científica, ella era médico, era astrónomo. Ella era reina porque los faraones eran reyes y eran dioses. Ella era madre
madre de 4 hijos a quienes amó y que estuvo con ellos hasta el último minuto, y fue esposa, y también amó. Entonces, esta mujer extraordinaria... Fue amante, fue amante de Julio César, para que las nuevas generaciones conozcan. Sí. Fue primero amante de Julio César, quien la llevó a Roma. Y en eso, aunque la película la pone como una entrada triunfal, extraordinaria, pero realmente la llevó a Roma, donde estuvo mucho tiempo. Y estuvieron 4 años de relación. Los romanos nunca aceptaron el matrimonio. Sin embargo, los escritores árabes medievales sí reconocen que Julio César fue su esposo, igualmente Marco Antonio. Lo que pasa es que los romanos, por razones políticas, no podían aceptar este matrimonio. Pero ellos sí se casaron, ambos, con ella en Alejandría. Y precisamente el matrimonio de Julio César con Cleopatra y el reconocimiento de este hijo que ellos tuvieron es por lo que los romanos lo matan. Así que es precisamente por legalizar esta relación que los romanos no aceptaban, porque iban a tener un heredero, Julio César, que no era 100% romano, y eso le da miedo. Iba a tener un hijo que era mitad egipcio, criado por una egipcia que tenía mucha influencia. Cleopatra era la mujer más rica del mundo, era una mujer poderosa, era una mujer inteligente, y ellos sintieron miedo de que podían poner en manos el imperio romano, en manos de un hijo que no era 100% Ahora, Kathleen, sin duda... César que no lo reconociera, pero claro, él lo reconoció. Sin duda una mujer extraordinaria, y justamente te quería preguntar sobre el tema de ser mujer dirigiendo esta misión en un país islámico. Claro, ha sido una experiencia tremenda porque yo he tratado, primero cuando llego a Egipto, yo no tengo una experiencia, pero mis años como abogada me ayudaron a lograr un liderazgo en un país donde las mujeres tienen una posición muy débil, muy difícil, y yo no hablaba el idioma. Entonces, cuando comienzo estos trabajos y yo comienzo a dirigirlo, me dio no solo 2 meses, como tú dijiste, María Cela, pero en esos 2 meses yo me tengo que enfrentar a dirigir en el desierto, no en el Cairo, no en el desierto, tribus beduinas, a indicarle dónde yo quiero excavar, pero como yo era mujer, ellos se iban para otro lado. Wow. Entonces, no trabajaban en los lugares que yo quería que trabajaran, y yo estaba contra el tiempo. Por ser dominicana, a mí solo me dieron 2 meses. Y en arqueología 2 meses no era nada, aparte de que yo no tenía experiencia. Pero cuando yo presenté mi proyecto al comité permanente de 100 profesores universitarios, yo los pude convencer, porque el proyecto era un proyecto que ellos no habían escuchado nunca. Y yo me debatía en el momento que presentaba el proyecto, yo les decía, ustedes no me prestan la atención porque yo no soy de Harvard, no soy de Harvard. Pero luego que terminó de exponer, ahí habían unos profesores de Harvard, ellos se pusieron de pie y dijeron, es que a nosotros como Harvard no se nos había ocurrido, pero esta es una idea brillante. Entonces, me permitieron desarrollarla junto con el doctor Zahi Hawass y un equipo de egiptólogos que me iban a acompañar, y yo indicaba los lugares donde íbamos a excavar. Perfecto. Y una de esas imágenes donde yo estoy entrando a una de las cámaras fue la primera cámara subterránea que descubrí. Yo no solamente salí en busca de la reina Cleopatra, yo le presenté al gobierno egipcio un proyecto muy interesante. Ese lugar, ese templo abandonado que ustedes no saben a qué Dios estaba dedicado, ese lugar se llamaba Taposiris Magna y estaba dedicado a los dioses Osiris e Isis y Horus, la más importante del periodo grecorromano en Egipto. Ese templo fue el templo más importante de este periodo, y si me permiten excavar, yo voy a encontrar las evidencias. Y ya no importa que no quede ninguna edificación en pie, porque yo voy a encontrar túneles y cámaras subterráneas, y ahí sí que se rieron de mí. Se rieron y se burlaron. Hiciste, y lo lograste. Claro. Y eso es lo impresionante, que el último día de esos 2 meses, lograste encontrar la primera cámara, lo que te hizo permanecer en ese proyecto y permitió que duraras todos estos años. Exacto. Entonces ahí hemos ido haciendo, me han ido extendiendo los permisos y he ido probando. Yo decía, este templo, si mi teoría es correcta, este templo está dedicado a la diosa Isis, pero tengo que excavar a buscar la placa del fundacional
y la encontré. Ha sido buscada por 200 años y yo la encontré. Y ya los arqueólogos anteriores estaban cerca, ya habían removido los bloques pesados que la cubrían, pero una capita pequeña de arena no le permitió verla. Entonces yo pude encontrar esa placa fundacional y probar que el templo estaba dedicado a la diosa Isis. Y si estaba dedicado a Isis, entonces el templo podía ser el lugar escogido por Cleopatra, porque sabemos por todos los escritores que ella estaba enterrada en un templo de Isis. Ese no se sabía que era dedicada a esa diosa. Esto ya yo lo demostré. Este hallazgo es el hallazgo más grande que puede tener un arqueólogo. Y esa placa hoy está en los museos del mundo. En el Museo del Cairo, ha viajado con National Geographic por todo Estados Unidos, llevando la bandera de la República Dominicana. Tu nombre como arqueóloga y el de la universidad aquí, porque lo mencionan, la Universidad de Santo Domingo, por el patrocinio y el apoyo que se te ha dado en República Dominicana, ya está en la historia de la arqueología. Si tú logras lo que dicen los expertos, si logras realmente dar con la tumba de Cleopatra, te vas a convertir en la arqueóloga más importante del mundo, por encima de toda aquella gente que dedicó años y años de estudio y de trabajo a esto. Pero si no lo logras, si no logras llegar a la tumba de Cleopatra, si no está debajo de este lugar, aunque está cerca y parece que podría ser posible, ¿qué te quedaría a ti? ¿Qué le quedaría al mundo? Y sobre todo, ¿qué le queda a República Dominicana de lo que tú has hecho? Al día de hoy tenemos unas 1.200 piezas que forman parte de una gran colección que ya la República Dominicana ha entregado a los museos egipcios. En esta colección tenemos piezas maestras. Tenemos, por ejemplo, la actualización de la piedra Rosetta, que es una de las piezas más importantes que está en el museo en Londres, y nosotros encontramos su actualización unos 10 años posteriores. Es una pieza importantísima, esa es parte de las primeras 300 piezas. Tenemos inscripciones importantísimas que cambian la historia en griego, en demótico, tenemos en jeroglíficos. Son unas fotografías con mi equipo cuando iniciamos en el año 2005. Tenemos una colección importantísima de monedas con el rostro de Cleopatra, de Alejandro Magno y de toda la dinastía griega. Son más de unas 600 monedas. Tenemos una colección enorme de vasijas, estatuas, bustos, las lenguas de oro, una colección importante de piezas en oro, toda de 20 quilates, diademas, collares. Tenemos una colección importantísima. En un lugar que estaba ya destinado a que se construyera algo encima y que se quedara sin excavar. Y lo ha logrado una dominicana que tuvo una corazonada, que persiguió esa corazonada, que luchó contra todo pronóstico, que se enfrentó a los arqueólogos más expertos del mundo entero, y es nuestra. Enhorabuena, Kathleen. No importa que encuentres a Cleopatra o no, lo que han logrado hasta ahora ya es una proeza y nos coloca a nivel mundial dentro de una rama que es tan ajena a nuestro país. Eso nos hace sentir orgullosos. Y sobre todo, la voluntad de la mujer. ¿Te parece mucho a Cleopatra? Por lo que sabemos y conocemos de esta reina y de su carácter y de cómo gobernó a su pueblo durante más de 20 años, te pareces mucho a ella. Y de hecho la gente dice, a lo mejor esta niña es la reencarnación de Cleopatra. Gracias por haber estado con nosotros. Que se repita, esta es tu casa, ya lo habías hecho antes, y ojalá que algún día podamos celebrar todos juntos ese hallazgo. Porque dicen por ahí que lo importante no es el destino, sino la travesía. Y ya la travesía está dejando muchísimos frutos. Pero si llegas al destino, pues imagínate, República Dominicana se pone en el mapa de una forma impresionante. Gracias, querida. Señores, hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos más de nuestro contenido, tenemos nuestra causa en el día de hoy. Y Pacheco, que ha sido honrado en esta semana después de su fallecimiento, otra vez vamos a poder disfrutar del documental en honor a su vida. Ya volvemos.